Hola, bueno, continuando con mi explicación acerca de formación matemática de cuarto grado, pensando más en adultos que quieran retomar sus conocimientos de la matemática, pues la parte B del video acerca de formación matemática de grado cuarto. Bien, entonces vamos a mirar aquí números, operaciones, lo que tiene que ver con fracciones, cuarto grado. Bueno, pregunta cuál fracción es menor, 9 décimos o 9 doceavos. Recordemos que las fracciones 9 décimos significan 9 partes de tamaño un décimo cada una. ¿Un décimo de qué? Un décimo depende de qué magnitud estamos mirando. ¿Sí? Si es de masa o un décimo es de volumen, es un décimo de longitud, es un décimo de área de qué. ¿Sí? Entonces es muy importante mirar a qué se refiere. Aquí solamente aparece pues, en un dibujo, se le muestra a los niños que dibujan ese, siempre hablamos de un pastel, de una torta, un ejemplo muy común en matemáticas. Entonces 9 décimos, entonces ahí aparece en la primera torta que queda sombreado con rojo apenas una décima parte, y en la segunda que también se tomaron 9 pedazos, 9 porciones, y quedaron en rojo 3 por tomarse, 3 doceavos. Entonces si se ve ahí la región, la más grande blanca está en 9 décimos, entonces esa área es más grande que la de 9 doceavos, entonces el número es mayor 9 décimos a 9 doceavos. Entonces con los números fraccionales ocurre lo contrario a con los números enteros, donde uno decía que 2 es mayor que 10, aquí es lo contrario, al estar en el denominador, entonces resulta que el denominador mayor resulta siendo más pequeño, el número en su totalidad. Entonces, ¿cuál fracción es menor? Entonces 9 doceavos, ¿sí? Es menor, ocupa ahí menos espacio. Entonces, ¿de qué se trató? Pues que eh, una, 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 una torta, ¿cierto? En pedazos se repartió. En el primer caso, el tamaño de la torta era de un décimo. Y en el segundo caso, el tamaño de la torta era de un doceavo. ¿Sí? Era más pequeño, un doceavo. Entonces tocó la porción más pequeña. Y en los dos casos estamos hablando de que se toman 9 porciones. 9 porciones, pero como repito ahí, en el primer caso era porción más grande, de un décimo, y en el segundo caso de un doceavo. Bueno, ordene las fracciones de la mayor a la menor. Entonces aquí ocurre lo mismo. Entonces donde está el mayor denominador, la fracción es menor. Está preguntando que de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es la fracción mayor? Donde está el pequeño denominador, el denominador más pequeño, porque es un medio, ahí está la fracción más grande. Luego le sigue entonces un cuarto y luego un doceavo. Y hemos organizado las fracciones de mayor a menor. Bueno, ahora dice desigualdades. ¿Qué es mayor o qué es menor? ¿Qué es mayor o qué es menor? ¿6 doceavos o la diferencia entre 11 doceavos y 3 doceavos? Entonces, estamos hablando de 11 doceavos menos 3 doceavos, eso es como 11 menos 3, entonces 11 doceavos menos 3 doceavos son 8 doceavos. 8 doceavos. 8 doceavos es mayor o es menor que 6 doceavos, es mayor que 6 doceavos, entonces 6 doceavos menor que 8 doceavos. Eso sería la expresión de la desigualdad. No la muestro aquí, entonces allá arriba dice desigualdades, primero es el signo mayor y luego el signo menor. Entonces yo coloco el último signo y sería 6 doceavos menor que 8 doceavos. Bien, ahora aparece una expresión, un octavo más un cuarto, ¿es mayor o es menor que un octavo más un tercio? Entonces si ustedes observan en las dos partes, en los dos lados aparece un octavo, entonces un octavo es igual a un octavo. Entonces ahí no tenemos ninguna desigualdad. La desigualdad pues entonces la está generando
un cuarto y un tercio. Como decía anteriormente, entonces un cuarto es menor que un tercio, ¿sí? Entonces la primera expresión, un cuarto más un octavo más un cuarto, es menor que un octavo más un tercio. Bien, ahora miremos aquí una equivalencia de fracciones. 7 octavos. 7 octavos equivale, ¿sí? 7 octavos equivale, okay. Descomponga fracciones de diferente manera. Entonces 7 octavos equivale a un octavo más 6 octavos. 1 más 6 son 7. Un octavo más 6 octavos son 7 octavos. Y 2 octavos más 5 octavos son 7 octavos. Esto lo podemos hacer con estas sumas sencillas con fracciones del mismo denominador. Recordemos que en tercer grado vimos que no es lo mismo ya en el caso de sumar fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, aquí arribita, un octavo más un cuarto no son 2 octavos, ni son 2 cuartos, ni son 2 doceavos. No es la suma así directa. Hay que mirar tercer grado. Bueno, entonces, ¿qué estamos mirando acá? ¿Para qué descomponemos fracciones? Como decía yo anteriormente, podemos descomponer problemas que tengamos en subproblemas, ¿sí? Situaciones sencillas. Usted necesita caminar 2 kilómetros, pues usted camina primero de pronto 500 metros, luego 600 metros y así sucesivamente hasta que complete los 2 kilómetros. Va por partes hasta que llega a su meta. Entonces, en la vida práctica, en la vida diaria, en la cotidianidad, usted tiene que aprender a repartir los problemas, a fraccionarlos para hacerlos más sencillos. Esto es lo que hacemos aquí en matemáticas también. 7 octavos puede ser la suma de un octavo más 6 octavos, o también puede ser la suma de 2 octavos más 5 octavos, o ahí no escribí la suma entre 3 octavos más 4 octavos. Entonces lo que quiero yo mostrar es que las matemáticas son como la realidad, y yo insisto ahí, usted separa un problema en problemas más pequeños, ¿sí? Entonces, si usted necesita 2 millones de pesos, pues consigue primero 500.000 pesos, luego va y consigue otros 300, luego otros 200 y le falta 1 millón, y así va completando la plata que necesita. Entonces, esa separación de problemas en pequeños problemas hace que nuestra vida sea mucho más llevadera y menos estresante. Bueno, aquí es una operación de números que llaman mixtos, ¿sí? 6 enteros más 8 octavos, o sea, 6 enteros, 8 octavos. Y 8 novenos, perdón. Y le dice que le reste 2 enteros y 4 novenos. Entonces, pues la parte entera se puede restar sencillamente, 6 menos 2 es 4. Y la parte fraccionaria también por separado se hace la diferencia. Como son del mismo denominador, pues 8 novenos menos 4 novenos son 4 novenos. Luego el resultado es 4 enteros y 4 novenos. O sea, 4 unidades completas, enteras, y además la siguiente unidad, ¿cierto? Tome 9 partes, se divide en 9 partes, y solamente tome de ahí 4 de ellas, 4 novenos. Eso es 4 enteros, 4 novenos. O, bueno, lo que decíamos de números fraccionarios, 4 novenos son 4 unidades de 1 noveno cada uno. Ese es el significado de 4 novenos. Bueno, un meteorólogo, otro problema. Un meteorólogo registró la cantidad de lluvia que cayó durante 2 meses en la ciudad A. El primer mes registró 1/3 de pulgada de lluvia y el segundo mes 1/3 de pulgada de lluvia. O sea, los 2 meses está registrando, cada mes está registrando 1/3 de pulgada de lluvia. ¿Cuánta lluvia cayó en total durante los 2 meses? ¿Sí? Bueno, aquí yo estoy combinando el lenguaje de la matemática con otros lenguajes de la vida cotidiana. Está en castellano, ¿cierto? Y además de que está en castellano, está hablando un lenguaje, una lengua muy específica que tiene que ver con el fenómeno físico de la lluvia, ¿sí? Y con un campo que es la meteorología, que entonces quien lee el problema puede tener dificultades de matemáticas, puede tener dificultades de castellano, puede tener dificultades de comprensión de la ciencia,
puede tener dificultades de comprender qué es una pulgada, ¿sí? Es decir, son diferentes las posibilidades de problemas que uno puede tener cuando se enfrenta a una situación de estas. Entonces es muy importante identificar, bueno, qué es lo que uno no entiende para poderlo trabajar, y ahí es donde está el reto de los docentes y de las personas que quieren darse a entender con otras personas, que es identificar qué es lo que el otro o no comprende bien o lo comprende de manera distinta, y entonces el diálogo que se está dando entre los dos de pronto no llega a una comunicación eficaz. Bueno, aparte de todo eso, pues entonces el problema es complejo, ¿cierto? Es sencillo en matemáticas porque simplemente suma un tercio más un tercio y ya le dio 2 tercios y ya está toda la lluvia que necesita y se acaba el problema de matemáticas, ¿sí? Y en la vida real pues está, bueno, ¿y por qué un meteorólogo quiere medir la cantidad de lluvia? Se preguntaría uno, ¿sí? Entonces, personas de nuestra edad sabemos que aquí el agua antes no valía, y entonces la gente consumía agua y nunca se embotellaba, ni se filtraba, ni tenía químicos, ni tenía contaminantes. Es decir, el planeta era mucho más limpio y el agua que se trataba en la ciudad era suficiente para consumirse, y no había que comercializarla. Hoy en día estamos comercializando. Eso es signo de que ese agua, pues que siempre ha sido un recurso escaso, cada vez es mayor la escasez que tiene. Entonces, hay regiones del mundo que cada vez tienen más sequías y el planeta en su conjunto va a tener mayor sequía. Luego, sí es necesario analizar épocas de lluvia, épocas de sequía, y mirar pues cuánta lluvia está cayendo en épocas de lluvia y y poderla repartir, poderla distribuir, poder prever esa ausencia, esa falta de agua que puede ocurrir en un futuro y que ya está pasando. Entonces, los problemas hay que mirarlos como son, en su conjunto. Como yo decía en otras oportunidades, la especialización de las personas, es matemático, es ingeniero, es filósofo, es científico, es artista, pues esas profesiones que cada uno tiene son muy importantes, pero uno tiene que verse, además de su profesión, como una persona integral que tiene sentimientos, que tiene una salud que cuidar, que tiene unos recursos económicos limitados, que tiene unos intereses, unos sueños, una cantidad de cosas para poder resolver mejor los problemas. Entonces hay que verlos integralmente. Bueno, entonces no se trata de resolver el problema de un tercio más un tercio, como si nos pudieron haber enseñado, como pudimos haber aprendido hace muchos años, que mecanizábamos cuánto daba la suma de un tercio más un tercio sin tener ningún sentido. Entonces aquí se trata de mirar las matemáticas con sentido y como herramienta sobre todo. Continúo. Encuentre el número que falta para completar la fracción equivalente. Entonces, un medio es igual a 2/4, igual a, no sabemos cuánto, sextos, igual a 4/8, igual a 5/10, igual a 6/12. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Entonces, hay un patrón que dice que un medio es igual a 2/4. ¿Cuál es ese patrón? Entonces, lo que dice es que multiplique por 2 medios, ¿cierto? Y si usted multiplica por 2 medios es como multiplicar por 1, entonces no está afectando nada. El número 1 es igual a 2 medios, a 3 tercios, a 4 cuartos, a 5 quintos, a 6 sextos. Entonces esa es una equivalencia que se puede aprovechar allí. Entonces, por eso un medio es igual a 2 cuartos, ¿cierto? Entonces será igual a, entonces ahora multiplíquelo por 3 tercios, entonces un medio por 3 tercios da 1 por 3, 3, y 2 por 3, 6. Ahí está 3 sextos. Luego un medio multiplíquelo por 4 cuartos, entonces le va a dar 4 octavos, y así sucesivamente, ¿sí? Y a la parte inferior derecha un quinto también. Entonces, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 2 décimos? Si lo multiplico por 2 medios, entonces 1 por 2, 2, y 5 por 2, 10. Entonces, 2 décimos, 3 quinceavos, 4 veinteavos, 5 veinticincoavos. Ahí nos vamos a dar cuenta de las equivalencias que hay entre los números
porque, como les decía, mirar las cosas de manera equivalente ayuda a resolver muchos problemas. Bueno, seguimos aquí, ya lo trabajé. Conversiones entre decimales, fraccionarios y números mixtos. Entonces, a veces necesitamos mirar los números no como fraccionarios, sino que a veces los necesitamos ver como números decimales o como números mixtos. Entonces, depende para qué los querramos, uno hace uso de ellos, hace análisis, ¿sí? Entonces, los problemas de matemáticas, normalmente a la gente se le dice, quiero 3/5 de arroz, por favor, y que de pronto no lo dicen así, 3/5 de arroz, pero sí, nos he escuchado fácilmente hablar de 1/4 de libra, ¿cierto? O media libra, ¿cierto? O medio litro, ¿sí? Y así se hace el comercio, se hacen los negocios, ¿sí? Entonces necesitamos como fraccionarios, ¿sí? Pero a veces necesitamos trabajar los números como números decimales o como números mixtos. Por ejemplo acá, 2,5 se puede expresar como 25 centésimos. Entonces depende para qué lo necesitemos. 25 centésimos en términos porcentuales 25%, por ejemplo. Entonces estamos hablando de cosas que son equivalentes, simplemente que se hace la conversión, formas de expresión de un mismo número, ¿sí? 1/4 lo mismo que decir 0,25, o 1/4 es multiplíquelo por 5, entonces le va a dar 5 veinteavos. De pronto necesitamos como otro fraccionario, ¿sí? O aquí está 2 enteros 1/5, ¿cierto? Que 2 enteros es como decir 10 quintos. Eso es 2 más 1/5. Entonces 10 quintos más 1/5 son 11 quintos. Entonces esas conversiones de una manera u otra nos sirve para poder hacer comparaciones muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, en el comercio hay problemas que la gente de pronto no observa, ¿sí? En el comercio le hacen un 90 y le dicen mira los precios de los productos, y uno no mira cuánto es lo que le están vendiendo, ¿sí? Entonces en el producto A le están vendiendo 900 gramos y en el producto B le están vendiendo 1000 gramos. Y entonces uno supone simplemente por el tamaño de los paquetes y por la forma y demás que está comprando los 2000 gramos, o sea, 1 kilo. Que no importa las dos, y se fue supuestamente a comprar el más económico. Y el más económico no era realmente más económico, lo que pasa es que traía menos cantidad de producto, y entonces al hacer el análisis, la conversión del precio ya dividido por el total de gramos, ya uno mira por gramo cuánto vale cada producto, y así se da cuenta de cuál es más económico. Pero como no nos percatamos de ello, ahí es donde existen muchas formas de no hacer bien las compras, o no hacer bien los negocios, o no tomar buenas decisiones debido a que no leemos bien la información que nos están dando, y el que ofrece el producto, pues yo no sé si será con qué intención, pero logra algo que es la confusión de la gente frente al producto. Bueno, en cuestiones de medición existen todos los problemas con las formas de medir de los anglosajones, de los británicos, del resto del mundo, la forma de medir local. Hay muchas maneras de medir. Entonces lo que hay que hacer es convivir con toda esa diversidad de unidades de medición, saber que existen y hacer conversiones entre unas y otras. Entonces esa palabra conversión que aparece allí de decimales, fraccionarios, números mixtos, no es gratuita. Hay que hacer conversiones para poder hacer comparaciones y tomar decisiones. Bueno, veamos aquí. Este número grande aquí dice 7 por 1, más 3 por 1/10, más 2 por 1 centésimo. Toda esta operación grande se escribe como el número 7,32, ¿sí? Entonces son equivalentes, ¿sí? Entonces si observamos, 7 por 1 son 7 enteros, más 3 por 1/10, estamos sumando 3 décimas. 3 por 1, 3 décimas. Entonces ahí está el 3 décimas. Más
2 por un centésimo. Estamos sumando por centésima, entonces 2 centésimas. Ese es el 2 centésimas. Entonces 7,32 es todo esto. ¿Sí? Entonces ahí aprendemos a hacer expresión de números de manera decimal. Bueno, ahora miremos comparación de decimales, cuál número es mayor, cuál es menor, 2,546 o 2,456. Entonces, dependiendo de la parte decimal, cuál es mayor, cuál es menor. 546 es mayor que 456, luego 2,546 es mayor que 2,456. Entonces, mirar los números y leerlos. Este modelo que aparece aquí dice que muestra el producto de 1/5 y 6. Pregunta cuánto es 1/5 por 6. ¿Sí? ¿Qué es 1/5 por 6? O sea, 6 veces una magnitud que es 1/5 que está señalada acá. Entonces, esta magnitud 6 veces, así se muestra, 6 veces, 1/5 más otro quinto más otro quinto, 6 veces, nos va a dar 6 quintos. 1/5 por 6 son 6 quintos. ¿Sí? Entonces, los niños, y bueno, todas las personas pueden mirar que 6 veces esta cantidad de 1/5, 6 veces esta cantidad nos da 6 quintos. Bueno, entonces eso es lo que hay que entender de los números fraccionarios. Graficar, entonces, los números expresar calidad decimal. Ese 1/5 que está aquí se puede expresar ahora como número decimal 0,2. ¿Sí? 0,2. Entonces, ¿qué es 0,1? Un décimo. Aquí es 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos. 10 décimos es 1. Entonces, los números se pueden expresar en la recta real como números fraccionarios o como números decimales. Bien, ¿cuál decimal es mayor que el que se muestra en el diagrama? Entonces este diagrama muestra, entonces esto es como cuando teníamos las centenas, y de 100 cuadraditos, aquí tomamos 11 centésimas, 11 centésimas, 11 dividido entre 100, ¿sí? Entonces ese 11 centésimos se puede expresar de manera decimal como 0,11. Entonces, ¿cuál de estos números, dice acá, cuál decimal es mayor que el que se muestra en el diagrama? Entonces, el diagrama muestra 0,11, entonces aquí vemos que 0,12 es mayor, pero 0,10 no es mayor, ni 0,09 tampoco es mayor, ni 0,105 tampoco es mayor. ¿Sí? 0,11 es mayor que 0,105, estamos hablando de 0,11 mayor que 0,10 y algo. ¿Sí? 105 aquí se refiere a centésimas. Bueno, los números decimales nos sirven para expresar el mundo microscópico, y esos números decimales también se expresan como potencias negativas. ¿Y por qué necesitamos un mundo microscópico? Porque muchas cosas, estas son nuestras bacterias, y las bacterias que hay en el mundo, ¿cierto? Algunas de las cuales son perjudiciales para la salud, y podemos tener problemas como una infección respiratoria o algo por el estilo por alguna bacteria, y puede ser peligroso. Pero estamos llenos de bacterias y ellas cumplen también una función importante en plantas y en animales y en el ecosistema. Todas cumplen una misión. Y aquí tenemos un coral. ¿Sí? Son cosas que son milimétricas, que hay que verlas menos de 1 milímetro en el mundo microscópico, por el microscopio. ¿Y por qué me interesa este coral? Porque hay que cuidar el medio ambiente, y los arrecifes de coral están teniendo problemas debido al calentamiento global, y en los arrecifes de coral habitan miles de especies, y esas miles de especies son las que dan vida a otras especies, y nosotros tenemos que ver allí, nosotros también tenemos vida. Eso es una cadena en la cual nosotros podemos salir perjudicados si no cuidamos nuestros arrecifes de coral. Y el mundo tiene serios problemas ambientales hoy por hoy. Bueno, aquí se expresa el número,
Aquí hay enteros de 1 a 1 millón, se puede expresar de manera de potencias como 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 que es 10 por 2, 10 a la 3 que es 10 por 10 por 10, es decir, 3 veces multiplica 10, aquí 4 veces multiplica 10 por sí mismo, entonces 10 por 10 por 10 por 10, eso se llama 10.000. Bueno, pero también en materia decimal podemos hablar de la décima parte 1 o se escribe como 0,1. Entonces ahí se va observando que estos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 se convierten en ceros a la izquierda, un cero a la izquierda, dos ceros a la izquierda, tres ceros a la izquierda, ceros a la izquierda de 1, ¿sí? Entonces cuando digan 10 a la menos 28 vamos a entender que son 28 ceros y luego el número 1. Eso significa 10 a la menos 28. Y bueno, cada uno de estos tiene nombres: décima, centésima, milésima, 10 millonésima, 100 millonésima, 1000 millonésima, millonésima, perdón. Y a la menos 28 no sabría decirles ahorita cómo se llama ese número. Y aquí entonces se pueden mirar los números todos ya enteros y decimales, ¿cierto? Y ahí aparecen unidades de 1000. Bueno, aquí aparecen el 0, el punto, y luego hacia la derecha el 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, y hacia la izquierda los decimales. Y abajo los decimales también se puede escribir como números fraccionarios: un décimo, un centésimo. Bien, esta recta ayuda mucho a ver magnitudes, de longitudes, de tamaños, ¿sí? Y es una recta muy bonita que miré para la presentación y por ahí la encontré en una página que no anoté. Esto muestra de manera muy sencilla tanto magnitudes bueno, de los grandes hasta 10 a la menos 18. Entonces miremos algunas cosas. Entonces una persona, aquí en la mitad, una persona mide un poquito más de 10 a la 0. 10 a la 0 es 1. Entonces un poquito más de 1 metro. Entonces eso es de 1,50, de 1,80, etc. ¿Sí? Y una casa mide, entonces, como esta escala es de 1000, entre línea y línea, de 10 a la 0, 10 a la 3, aquí busco 10 a la 0 es 1, 10 a la 3 es 1000. Entonces cada rengloncito de estos, cada rayita me está mostrando que hay 1000 unidades. O sea, es una escala grande, ¿no? Es una escala que hace unas relaciones de 1 a 1000. Entonces una montaña, por ejemplo, mucho más alta que una casa, del orden de 1000, ¿sí? De 1000. Entonces es 1000 metros de altura, ¿sí? Entonces hay montañas de 600, 800, 1000 metros de altura, 1600. Bueno, la ciudad, ¿sí? ¿Qué longitud tiene una ciudad? Pues eso sí varía. Bueno, la tierra, 10 a la 6, o sea, estamos hablando de más de 10 a la 6, ¿sí? Por el orden de 12.000 kilómetros de diámetro tiene la Tierra, 12.000 kilómetros. La distancia de la Tierra esto es al Sol, sí, 10 millones. Esto es 10 a la 9, perdón. Ya, entonces aquí era 10 a la 6, 10 millones, 10 a la 9, entonces estamos hablando de 10.000 millones. Bueno, 10.000, cerca de 100.000 millones. Y todo esto está en metros. Bueno, miremos longitudes pequeñas. Entonces la longitud de un dedo, la longitud de un pelo, la longitud de un microbio cerca de 10 a la menos 6, o sea 6 ceros a la izquierda, la célula está por ese lado, o sea una millonésima parte de 1 metro. Y así sucesivamente. Un átomo, 10 a la 10, 10 a la menos 10. Entonces son cosas microscópicas. Bueno, ahí aparece entonces la masa de un átomo, mide el orden de 10 a la menos 27, el protón, 10 a la menos 27 el neutrón, 10 a la menos 31 el electrón. Entonces se necesita manejar magnitudes muy pequeñas para comprender ese mundo microscópico. Bien, vamos a ver algo de medición y datos. Resolución de problemas que incluyen medición y conversión de medidas. Entonces ya sabemos que medir es muy importante.
y conversión para poder comparar. ¿Cuál es mayor, 5 pies o una yarda? Entonces, si no conocemos cuánto es un pie o cuánto es una yarda, no podríamos resolver este problema. Entonces, eh, hay muchos problemas matemáticos que no es claro y no se utiliza ni demás. Pues no necesitamos saber de todo, pues podemos apoyarnos en Google y buscar rápidamente cuánto es un pie o una yarda, y lo cierto es que tenemos que ser muy recursivos para buscar lo que queremos eh, hallar, lo que queremos comprender. Aquí lo importante es saber que existen unas conversiones, que existen unas formas de medición, que eso tiene su explicación histórica, que es muy bonita, que los invito a que la lean. eh, y que bueno, que, que es necesario tener en cuenta eh, la razón de ser de las medidas para poderlas comprender y poderlas utilizar. Eh, entonces, estas son unidades de longitud, ¿cierto? Entonces a nosotros nos pueden vender cosas medidas en pies o cosas medidas en yardas, y de pronto en nuestro medio estamos utilizando el mecanismo internacional, el sistema internacional de medidas, y aquí se utiliza de pronto el metro, y entonces hablamos de centímetros o hablamos de decímetros y no vamos a poder resolver nuestro problema y no sabemos si lo que estamos comprando es la cantidad que se necesita o no. Luego la conversión va a ser necesaria que se haga. ¿Cuál es menor? 15 decímetros o un metro. Convierta tantas onzas a una libra. ¿Sí? Esto se utiliza muchísimo en materia de recetas de cocina. Convierta a milímetros. ¿Qué fracción de 1/4? Cosas de ese estilo son medidas. Entonces, recordando un poquito con ustedes, pues una pulgada tiene su razón de ser. ¿Sí? Históricamente se medía con pulgadas y hoy en día, en efecto, en el sistema anglosajón se utiliza la pulgada, se utiliza el pie. ¿Sí? Pero mire cómo las mediciones desde la antigüedad se utilizaban era pues el cuerpo humano. Por eso nuestros niños y nuestras niñas comenzamos a enseñarles desde donde se construyó la historia, desde las medidas del cuerpo humano. Y nosotros las utilizamos también. ¿Sí? Si no tenemos otros elementos de medición más precisos a la mano, pues utilizamos nuestros cuerpos para medir, y eso puede ser la yarda. Entonces por eso aquí aparece un egipcio. Bueno, seguimos con medición y datos. Entonces hay problemas de la vida, ¿sí? No sé, y con terrenos, porque en la época antigua todo el mundo hablaba mucho de la tierra y de la necesidad de la posesión de la tierra y demás, y hoy en día pues sigue siendo algo muy importante, pero gran parte de la población está concentrada en ciudades, entonces ha pasado como a un segundo plano, pero sigue siendo algo de muchísima importancia. Bueno, como decía, en la cocina o en la química, en la vida profesional hay que estar midiendo líquidos. Entonces hay que hacer una equivalencia, un litro con onzas, por ejemplo, un litro equivale a 35 onzas. El peso del agua, un kilo de agua, ¿sí? Pesado un kilo de agua, eso equivale a tener un litro de agua. Entonces las dos unidades, una de masa, ¿sí? Lo que llaman de peso también, un kilogramo de agua equivale a un litro de agua, que es una unidad de volumen. ¿Sí? Entonces son equivalencias. O ese litro de agua lo puedo meter en un cubo que tenga un decímetro de lado, por un decímetro, es decir, de largo, lado, ancho y alto, que tengan un decímetro, y nos da un litro es igual a un decímetro cúbico. Y si puede hacer el experimento, un litro de agua se mete en un decímetro cúbico y lo completa. Bueno, quizás el común de las personas tiendan a confundir y piensan que entre más alta sea la cantidad de líquido que tenemos, entonces tenemos mayor cantidad, ¿sí? Y entonces estamos confundiendo la longitud, esta que es de altura como longitud, y estamos confundiendo con el volumen. Una cosa es el volumen de líquido que hay en este vaso y en esta taza, y otra cosa es la longitud, que es la altura o la longitud de la base. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es
comprender el concepto de volumen para poder mirar la de una clase. En esta taza, 50 mililitros de líquido equivalen a 50 mililitros en este vaso, ¿sí? Entonces las unidades de volumen, entonces estos mililitros, como decía, entonces tiene que ver con las tres dimensiones: longitud, ancho y altura, ¿sí? Entonces la longitud y el ancho están dadas por esta área que está de la base, se trata de la longitud y el ancho del área de la base, y por la altura. Bueno, aquí pues hago un cuadro que no voy a explicar, pero que es necesario que veamos que existen dos sistemas, existen varios sistemas de medición, pero digamos que los mayores, los más grandes que se utilizan en el mundo son el Sistema Internacional de Unidades, que se utiliza en la mayor parte de países, y el sistema anglosajón, que utilizan Estados Unidos y Gran Bretaña o Reino Unido. Inclusive en Reino Unido, pero en términos generales, ellos son muy similares en su sistema de medición. Entonces, mientras aquí hablamos de metros en materia internacional, allá se habla de pies, se habla de yardas, se habla de millas, aquí se habla de kilómetros, etc. ¿De dónde nacen las unidades de medición? Entonces los invito a que lean, es muy bonito también lo que se puede aprender. Aquí simplemente muestro un ejemplo. Un metro de hoy en día en el Sistema Internacional de Unidades es la longitud recorrida por la luz en el vacío durante una 300 millonésima parte de un segundo, ¿sí? Entonces es algo que pues, en nuestra época de pronto no nos decían ni que cómo era lo de la velocidad de la luz, y no nos la podíamos imaginar, que 300.000 kilómetros por segundo no lo podíamos entender, y que cómo así que se mide una magnitud que es de longitud, otra que es de, pues, cómo así se mide con la otra y la base es otra. Entonces ahí ya tenemos una confusión de algo que nosotros queríamos siempre separar, que era la distancia de la velocidad. Y hoy en día entonces muchísimas cosas de espacio se miden con tiempos, y el espacio y el tiempo van siendo cada vez más uno solo, hasta que algún día entendamos que no son dos dimensiones. Por ahora para nosotros es espacio y tiempo, todo lo que nos limita para hacer esta charla es un tiempo y es un espacio, y para todo lo que estamos haciendo en nuestras vidas implica un espacio y un tiempo. Pero entonces son las unidades internacionales. Entonces, por ejemplo, un kilogramo, dice aquí, masa de un cilindro que contiene 90% de platino y 10% de iridio, ¿sí? Entonces los que no estamos en el campo de la química, pues nos queda muy difícil entender cómo es ese cilindro, pero entonces ahí uno se lo imagina que tiene 39 milímetros de altura y 39 milímetros de diámetro, y que uno de los componentes es el platino y el otro es el iridio, y entonces hay que entrar a mirar cómo es el platino, cómo es el iridio, y comenzar a entender un poquitico más. Lo cierto es que eso, en Francia existe un prototipo de ese cilindro, y en diferentes partes del mundo entonces existen las mismas cilindros como base para medir en todas partes. Bueno, ¿y esto qué implica para nosotros los ciudadanos del común? Esto implica pues tener mucho cuidado, ¿sí? Porque entonces a nosotros todos los días permanentemente nos están pesando cosas, sobre todo nuestros alimentos, las cosas que consumimos a diario. Nos venden por libras, por kilos, por onzas, ¿sí? No importa la unidad de medición, pero esas balanzas pues tienen que estar en buen estado. ¿Y cómo sabemos que una balanza es igual a la otra? Entonces ahí tenemos problemas de confianza entre unos y otros, confianza de la persona que está vendiendo y el que está comprando, para hacer la transacción, ¿sí? Entonces pues las cosas están así, que las unidades de medición, existen una unidad de manera internacional y existen organismos de control que verifican que esas balanzas no estén alteradas, y pues en todas maneras hay que tener el mayor cuidado de mirar de pronto con una balanza que tengan cada uno en su casa, mirar si más o menos lo que le dieron era cierto, y si no, pues cambiar de sitio para que encuentre uno más honorable, más honesto. Entonces eso es importante. Bien,
Quisiera decirles muchas más cosas respecto a esto de medición, pero entonces cada grado les voy contando más situaciones importantes. Por ahora es ver que existen diferentes unidades de medición y que cuando usted compra hoy por hoy, que está en un sistema global, usted está comprando cosas nacionales, cosas extranjeras. Unas están medidas en kilogramos y están medidas en litros y otras están medidas en otras unidades como eh, eh, como decía yo hace un rato, están medidos en otra libra que puede ser libra inglesa y la cosa pues, va a variar. Bueno, aplicar fórmulas de área y perímetro en el mundo real. Entonces también, porque necesitamos conocer áreas y perímetros en el mundo real. Entonces aquí pues el problema es muy para los niños, pero también para nosotros cada vez que queremos medir cosas. Entonces dice, el área de una pantalla de cine es 160 metros cuadrados, el área. El perímetro es 56 metros. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la pantalla? Esto es muy importante a la hora de comprar telas o a la hora de comprar alfombras, como el ejemplo que muestro ahí más adelante, o cosas que uno tiene que comprar donde el área y el perímetro nos van a decir cuánto necesitamos y cuánto queremos, ¿no? Y cuánto nos va a costar, ¿sí? Entonces vuelve y juega, nos van a vender cosas y entonces no sabemos si son más económicas o no porque están utilizando unidades de medición diferentes o porque sus dimensiones son distintas, ¿sí? Entonces hay cosas que, o sea, esto que estoy mostrando aquí en una pantalla de cine, usted puede hacer diferentes pantallas de cine que le midan 160 metros cuadrados, ¿sí? Que tenga 160 metros cuadrados, ahí muestro una, 160 metros cuadrados, ¿sí? El área es el largo por el ancho, o lo que nosotros llamamos solamente base por altura, ¿sí? Ese es el área de un rectángulo. Y la longitud, pues es decir, el perímetro de un rectángulo, pues es recorrer los alrededor, es rodearlo. Entonces ese perímetro, esa longitud es el largo más el ancho más el otro largo más el otro ancho y ya rodeó toda la circunferencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, pues por ahora en cuarto grado lo que hacemos es, digamos que no conocemos la fórmula y bueno, entonces lo que hacemos es mirar las dimensiones y decimos, bueno, si tiene 160 metros cuadrados de área, pues 160 metros, como sabemos que es largo por ancho, pues es lo mismo que tener 160 por 1, 180 por 2, 40 por 4, 20 por 8, 10 por 16, 5 por 32, si los números son enteros. Si los números son decimales, pues tenemos infinitas posibilidades. Por ahora los números enteros da eso, ¿sí? Entonces el área 160 metros cuadrados se puede expresar como esto. Y el perímetro pues es sumar, ¿cierto? 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Entonces, como aquí tenemos 160 de largo y 1 de ancho, ¿sí? 160 por 2 da 320. 2 veces el largo más 2 veces. 2 veces 80 más 2 veces 2. Entonces da 164. 2 veces 40 más 2 veces 4. Entonces, ahí está. Entonces, como ya sabemos que aquí dice el perímetro es 56 metros, perímetro 56 metros, aquí está, y área 160 metros, estamos hablando de que las dimensiones son 20 por 8. Eso es lo que nos da una pantalla de cine de 160 metros cuadrados. Tiene que tener 20 metros de largo por 8 metros de ancho, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas en la vida práctica puede mirar, ser usted, de áreas rectangulares? Y cuánto es el perímetro, cuánto es el área, cuáles son las dimensiones que necesita de comprar, o las telas o lo que sea. Bueno, aquí dice, los lados de una sala de forma cuadrada miden, bueno, tienen 3 metros de longitud cada uno, ¿sí? Los lados de una sala de forma cuadrada tienen 3 metros de longitud cada uno. Ángela quiere comprar un tapete para cubrir el piso. Si el tapete cuesta $54 por metro cuadrado, el costo necesita para cubrir el piso de la sala, ¿sí? Pues como sabemos que es
una sala que queremos cubrir, ¿cierto? Con un tapete, ¿cierto? Que cada metro cuadrado de tapete nos vale $54. Que la sala que queremos cubrir tiene 3 metros de longitud. Entonces, como es cuadrada, entonces necesitamos cubrir 3 por 3, es decir, 9 metros cuadrados. Esa es la cantidad de alfombra que necesitamos comprar para cubrir una sala de forma cuadrada de 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados. Cada metro cuadrado vale 54, pues 9 por 54, pues nos dará, entonces aquí está, 3 por 3, 9 metros cuadrados por $56. Eso necesitamos para comprar esa alfombra. ¿Sí? Bueno, y en nuestra vida cotidiana necesitamos crear e interpretar diagramas. ¿Sí? Entonces aquí hay una situación. Es un experimento que se va a hacer varias veces. Se utilizan diferentes cantidades de líquidos en bakers. Entonces, no sé de química, entonces de pronto ahí ya no sé resolver el problema porque la palabra baker me confundió y no supe qué hacer. Entonces son como unas jarras, pero que tienen una forma muy especial para laboratorios de química. Y entonces en vez de echar una jarra normal nosotros nuestro líquido, lo echan allá en los mismos bakers. Entonces pregunta que cuál es el baker más utilizado, qué cantidad se utilizó, cuál es el baker menos utilizado. Entonces lo que hacen es mostrar el experimento, los resultados, y entonces ahí dice qué cantidad de líquido se ha utilizado. Ese diagrama que está mostrando en litros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí 0,2, entonces que se utilizaron 2 decilitros, porque es la décima parte de litros. ¿Y cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, esto es como la número de veces que se hizo el experimento con un baker donde se echaron 2 decilitros. Eso es lo que significa esto. Aquí 3 veces se utilizaron 4, utilizaron 6 decilitros, y aquí 4 veces se utilizaron bakers de 8 decilitros. Entonces, ¿cuál es el baker que más se utilizó? Entonces, el que se utilizó 8 veces es el baker que más se utilizó. Entonces, cada X era la forma como el del laboratorio iba controlando cuántos experimentos iba haciendo y en cuál se iba haciendo, qué cantidad se utilizó. Entonces 8 veces se utilizó una cantidad de 6 decilitros. ¿Cuál es el baker menos utilizado? Entonces el baker menos utilizado es el de 4 decilitros, que solo se utilizó 3 veces. Entonces muchas veces necesitamos ver la pantalla, ver una imagen, ¿cierto? Más que un informe científico de pronto dado en texto, se mira la imagen y a través de eso se toman decisiones. Estamos en un mundo de imágenes, entonces esto nos ayuda a ser más rápidos en la decisión. Bueno, patronencias, ¿sí? Aquí no es un patrón matemático, se podría decir, pero sí, ¿cuál es el patrón acá? Dice el 17 de mayo es el día de internet, y aquí aparece, si uno observa, está apareciendo las iniciales de las primeras, sí, las letras iniciales de las palabras. Entonces esto sirve mucho como acrónimo para aprender cosas de memoria, y que la memoria es muy necesaria, muy importante para el aprendizaje. Y entonces pues el patrón es ese, el patrón es utilizar la inicial para poder entender qué es lo que dice acá. Entonces por eso escribí como patrón. Ahora aquí si es una figura geométrica, ahí es una secuencia aquí de triángulos, ¿cierto? Pero entonces hay que entender cuál es el patrón, ¿sí? Entonces había un triángulo y aquí hay dos, entonces ya uno dice, bueno, ¿qué pasó entre el uno y el otro? Pues que le agregó uno nuevo, solo que en vez de estar, parece que son equiláteros, ¿cierto? En vez de estar pues parado sobre esta base, lo que hace es pararse sobre una de sus vértices y crea otro triángulo. Y al crear ese nuevo triángulo, aquí se han formado 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros pequeños, ¿sí? Lo que generó fue una cantidad de triángulos pequeños. Entonces si sigue la secuencia, entonces a cada uno de esos triángulos que se han formado, móntele otro triángulo pero invertido, ¿cierto? Parado sobre su vértice, y es lo que va a pasar acá. Se para sobre su vértice, ¿cierto? Cada uno de las formas vuelve y genera
crea otro nuevo triángulo sobre cada uno de ellos parado sobre su vértice, y aquí sería lo que pasó en el siguiente dibujo. Entonces, ¿cuál será el que sigue? Entonces vuelve y de manera más pequeña hace otro triangulito y va creando una figura geométrica muy bonita, que esto es parte de una teoría matemática que se llama teoría de fractales, y con el cual se hacen nuevas formas, nuevos hallazgos de la geometría. Aquí hay otra con triángulos. Había un triángulo grande, en otro triángulo patas arriba, ¿cierto? Entonces se van formando nuevos triángulos, y a cada uno de esos nuevos triángulos también sáquele su mitad, pártalo sobre su vértice y le va apareciendo. Entonces esto es arte, pero también es geometría y tiene sus formas de medición y de matemáticas que se explican. Bueno, aquí aparece otro patrón. Entonces, en esta secuencia que nosotros llamamos corazones en el mundo cotidiano, que significan amor y demás, pues se repite pues el patrón del corazón, pero este está de cabeza y este sí está bien, y así sucesivamente se repiten los patrones. La vida está lleno de descubre patrón. Entonces aquí lo fácil es, cuando usted ya tiene este patrón, ya tiene creado el corazón, usted lo repite todas las veces que quiere y se le formó la figura. Entonces todo lo que usted puede repetir la va a hacer más eficiente. Cuando descubre cuál es el truco, llamábamos en magia eso, cuál es el truco, y el truco es simplemente averiguar cuál es el patrón que hay que seguir para identificar cómo solucionar un problema. Aquí, ¿qué número falta en esta secuencia? 1, 3, 9, 27. ¿Qué es lo que sigue? Entonces hay que descubrir el patrón, ¿sí? ¿Cuál es el patrón? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Sí? En la vida cotidiana existe una frase que uno escucha mucho decir, pero ¿cuál fue el patrón de comportamiento? ¿Sí? Y a veces refiriéndose a las personas, y los psicólogos hablan de un patrón de comportamiento, y entonces identifican cuando una persona tiene problemas de esquizofrenia o tiene problemas de otra índole, enfermedades de tipo psicológico. Entonces sus comportamientos, cuando siguen determinadas rutas, determinados patrones precisamente, son los que dan a entender qué tiene la enfermedad. Entonces, en muchas profesiones los patrones son necesarios de identificar, ¿sí? Entonces uno tiene unos hábitos de vida y horas en que esos puntos también son patrones. Entonces hay que identificar cuáles son los patrones. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar por 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 2, 43, 243. Entonces descubrimos el patrón, que es multiplicar por 3 el número. ¿Cuál es el próximo número en este patrón? Entonces aquí se le dice a la persona por ahora, mientras se aprende a descubrir patrones, qué es lo que tiene que hacer. Entonces está diciendo al número que tenga, digamos al primer número, 2, multiplíquelo por 3 y luego réstele de 2 o sustraiga 2. Entonces 2 por 3, 6, menos 2 da 4. 4 por 3, 12, menos 2 da 10. Cuando llegue aquí a 200, multiplicar por 3 y restarle 2 para saber cuál es el número que sigue, ¿sí? Entonces, descubrir patrones es algo que es muy bonito, que les gusta o nos gusta a nosotros los que tenemos que ver con las matemáticas, pero que a todo el mundo de alguna u otra manera le gustan los patrones. Cuando alguien quiere descubrir los trucos de magia, quiere descubrir cuál es el patrón. Cuando quiere descubrir el comportamiento de las personas, quiere descubrir cuál es el patrón. Cuando quiero mirar cuál es el futuro en algún aspecto, hay determinados patrones que nos dan a entender qué es lo que va a pasar. Lo que sí va a ser difícil es mirar cuál es el patrón de comportamiento de nuestras lluvias y de nuestro medio ambiente, y qué va a pasar en los próximos 50 años. Entonces eso cada vez más incierto descubrir ese patrón, pero desde las matemáticas se buscan cada vez mayores aproximaciones a qué es lo que va a estar pasando, y hay predicciones que son de mucho cuidado, y por eso tenemos se hacen esas reuniones mundiales para evitar las contaminaciones ambientales, y se llega
algunas veces algunos acuerdos, pero si no se hace algo, el patrón ya nos dice que el medio ambiente que vamos a respirar en los próximos 20 años va a ser difícilmente, es decir, vamos a necesitar oxígeno artificial, y como ya está ocurriendo en algunos países donde la gente ya anda con oxígeno artificial. Bueno, ¿cuál es el siguiente número en esta secuencia? 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22. Entonces hay que descubrir el patrón. Entonces, el patrón ahí entre números, por ahora estamos en primaria, pues es suma, es multiplique, es divide, es resta. Entonces lo que hay que tratar de identificar es por qué número hay que sumar, cuánto hay que sumar, cuánto hay que multiplicar, cuánto hay que dividir para obtener el número que sigue. Y ahí vamos. Bien. Otro ejemplo, el gerente de una compañía proyectó el promedio de ventas de sacos de café para los próximos meses. ¿Cómo se representa gráficamente? Un segundito. ¿Cómo hago pausa?